Muchísimas gracias por la invitación a este espacio de FECODE. Pues la idea es hacer como un contexto sobre el tema del coronavirus que les permita a ustedes sostener este debate muy difícil que he visto, con mucha estigmatización, además muy bajo, muy poco democrático, y ataques permanentes contra ustedes, frente a lo cual también expreso mi solidaridad en tanto el sindicalismo y ustedes como maestros han sido muy importantes en la construcción del espacio del Estado colombiano y de la República. Entonces no se entiende y no es aceptable que se haga este ataque frente a ustedes casi que amenazante de libertad de expresión. Entonces cuenten con nosotros para poder presentar los argumentos desde el punto de vista científico y técnico para poder proteger la vida de ustedes y la vida de los niños y niñas. Lo primero que tenemos que plantear es que Colombia no ha salido muy bien librada del coronavirus. Inicialmente los países de América Latina que tuvieron más tiempo de preparación, en tanto América Latina no fue sorprendida por el virus como ocurrió con Europa, donde fueron sorprendidos inmediatamente después de que esto ocurrió en los países asiáticos y cuando se creía que el virus iba a quedar confinado en los países asiáticos. América Latina tuvo un tiempo de preparación que la decisión que se toma en estos países, incluido Colombia, es una decisión de cuarentena, la cual a nosotros nos pareció bastante acertada, dado que los sistemas de salud en América Latina son muy débiles. Y en ese sentido se requería ese tiempo para hacer un fortalecimiento del sistema de salud en Colombia. Desafortunadamente esto no se aprovechó, pues se aprovechó en algo que se logró avanzar y fue la apertura de unidades de cuidados intensivos, pero eso tiene unas limitaciones de las que quiero hablar más adelante. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, pues recientemente ha sacado unas cifras de análisis del manejo fiscal de la pandemia, en donde muestra que de 7 billones de pesos que aportó o que prometió el gobierno nacional, invertiría en el sector salud para fortalecerlo. Es un sector que tiene un déficit de 15 billones de pesos. Iban a hacer un desembolso rápido de 7 billones para generar ese fortalecimiento y por esa vía poder atender la pandemia. En el momento de la cuarentena se desembolsaron apenas 0.9 billones de pesos y a la fecha de hoy se han desembolsado apenas 3.2 billones de pesos que aparecen, digamos, como registros de que han sido comprometidos, pero no necesariamente ejecutados. Y ya a estas alturas, cuando se hizo una cuarentena para fortalecer el sistema de salud. Sin embargo, esta cuarentena, digamos, no tuvo nunca una correlación con la evolución epidemiológica del virus, porque pues en mayo ya habían 7 millones de trabajadores de la manufactura y la construcción en la calle, y en junio prácticamente el decreto de cuarentena tenía 42 excepciones, donde todos los colombianos teníamos casi que una excepción por la cual poder estar en la calle. Luego no se hizo efectivamente, y ni siquiera habíamos llegado al pico. El pico en Colombia fue en agosto, de acuerdo a todos los reportes epidemiológicos, y en ese momento estábamos en apertura, y el presidente de la República en sus alocuciones daba un parte de tranquilidad de que íbamos muy bien, en toda una contradicción cognitiva frente a la realidad epidemiológica y el mensaje que se le estaba mandando a la opinión pública de tranquilidad, lo cual generaba que la gente bajara la guardia. Por eso es que no hay autoridad moral para reclamarle a la gente por indisciplina social cuando este gobierno ha mandado mensajes tan contradictorios. En los momentos más críticos de la pandemia se mandaban mensajes de tranquilidad, de que vamos muy bien. Cuando esto no era así, pues evidentemente la gente dejó de creer y entender el funcionamiento del virus por el manejo errático y equivocado. Porque en estos asuntos de salud pública los gobiernos a veces se cuidan más de proteger su gobernabilidad que la vida de la gente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso siempre en los asuntos de salud pública, las cifras y los datos, tienen que haber instituciones internacionales e independientes científicas que siempre estén contrastando los datos y los reportes de los gobiernos, porque los gobiernos siempre van a mostrar lo mejor y van a mostrar una perspectiva de gobernabilidad, porque pues evidentemente una mortandad por desnutrición es un golpe político muy fuerte, eso no lo resiste ningún gobierno.
la salud pública tiene esa característica y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hasta que nosotros no tengamos un estudio independiente de la comunidad internacional independiente, porque hay una comunidad internacional que no es independiente, que está ligada también a poderes económicos, a poderes de la industria farmacéutica, que haga un examen sobre lo que ha pasado en Colombia, pues siempre hay que mirar dentro del marco, las expresiones de los gobernantes, siempre hay que analizarlas, digamos, en el marco de la realidad y la objetividad, y ponerlas siempre en duda y siempre analizarlo en el marco de la gobernabilidad. Eso es legítimo, eso lo hacen todos los gobiernos del mundo. Algunos con más nivel de verdad, otros con menos, como el de Colombia, pues porque en Colombia es insostenible decir que vamos muy bien, cuando Colombia ya superó los 800.000 contagios, ya superamos en estos pocos meses los 27.000 fallecimientos por el COVID. 27.000 fallecimientos es lo equivalente a el número de personas que murieron en la tragedia de Armero. Eso en tasas por 100.000 de habitantes da más de 50 muertes por 100.000 habitantes. Eso es muy alto. Eso es altísimo. Ni siquiera vamos a discutir si hay un subregistro o no de las cifras que presenta el Instituto Nacional de Salud, que ahí también hay una discusión, dado que las EPS, reportado por la Procuraduría General de la Nación, está presentando 18 departamentos investigados por la Procuraduría, hay 70.000 pruebas represadas y demoras hasta de 30 días para entrega de resultados. Luego, evidentemente, frente a este hallazgo, que generó una apertura disciplinaria frente a las EPS, pues evidentemente tiene que haber un subregistro por la incapacidad del sistema de hacer lo más elemental y básico, que es la detección temprana, el aislamiento, y eso se lo delegaron a las EPS erróneamente, y pues no lo han hecho de la manera adecuada. Nosotros tenemos reporte de un médico que se le demoraron 106 días para entregarle la prueba, el resultado de la prueba. Entonces, pero supongamos que no hay su registro, y no habiendo su registro, las cifras son altas. No, es decir, el costo ha sido muy alto para la vida y para la sociedad colombiana en términos de mortalidades comparada con los demás países del mundo, y teniendo en cuenta que tuvimos un tiempo de preparación, y teniendo en cuenta que el Estado colombiano, Colombia no es un país pobre dentro de la región. Colombia es la cuarta economía más fuerte de América Latina, tiene reservas internacionales y tenía recursos suficientes para hacer inversión en la pandemia. El fondo FOME, que fue el fondo de emergencia que crea el gobierno para hacer la pandemia, le faltan por ejecutar 43% de recursos. Los recursos totales de este fondo son 29 billones de pesos. Se han ejecutado, y ejecutado quiere decir comprometido, no necesariamente que usted lo haya girado ya y eso se esté viendo ya en la inversión pública. Falta el 43% por comprometer. Luego nosotros tenemos en este momento una tragedia desde el punto de vista del empleo. Corfi Colombiana ha dicho que en Colombia se aproxima la pérdida de 4 millones de empleos. Esas son las proyecciones que ellos hacen. El DANE está diciendo que 5 millones de colombianos tienen solo una comida al día y las ayudas que se le dio a la población informal fueron miserabilistas. Una familia en promedio tiene 3.6 miembros y el gobierno, dentro de las transferencias condicionadas y los subsidios, entregó a las familias 160.000 pesos al mes para que esa familia viva, pague servicios, coma. Eso es miserabilista. En Bogotá, pues se adicionó 80.000 pesos que dio la alcaldía, eso da 240.000, pero pues díganme ustedes quién vive, qué familia puede vivir con 240.000 pesos al mes. Entonces, evidentemente, frente a toda esta tragedia que se está presentando, la respuesta no ha sido adecuada y los recursos están. El Observatorio Fiscal de la Javeriana dice, bueno, y tanta necesidad y esa plata que hace ahí guardada, ¿por qué no ha sido ejecutada? Y el sector salud, que era el que se iba a fortalecer, ¿por qué a la fecha solamente han hecho giros por 3.2 billones de pesos en un sector que tiene un déficit de 15 billones y es el que va a tener que responder en últimas por la atención de los colombianos? Pues los resultados no han sido positivos, no se puede tapar el sol con un dedo. En los rankings internacionales de Johns Hopkins, Colombia siempre aparece entre los 10 primeros países con las mortalidades más altas.
en los rankings de The Lancet, que hizo una comparación entre 92 países del mundo. De esos 92 países del mundo, hizo un análisis sobre el mes de agosto, donde Colombia estaba en el pico y Colombia apenas estaba haciendo 3.3 pruebas por caso detectado, cuando se había dicho por parte de la OMS y la comunidad científica internacional que tenían que hacerse, por cada caso que usted detecte mínimo, tiene que hacer 12 pruebas. Y y los países que han logrado control de la pandemia, la supresión, como por ejemplo Uruguay, para hablar de América Latina, o algunos países asiáticos, han hecho más de 100 pruebas por cada caso detectado. En Colombia, en pleno pico, estábamos haciendo 3.3 pruebas. Y en este momento en Colombia tenemos la capacidad de procesar 55.000 pruebas diarias gracias al avance de los laboratorios del Instituto Nacional de Salud, PCR, pero apenas estamos procesando 22, 23.000, 24.000 diarias. No entendemos por qué estamos procesando menos pruebas cuando tenemos mayor capacidad de procesamiento. Y aún así, en medio de ese subregistro, Colombia no baja de los 10 primeros lugares en tanto mortalidad por 100.000 habitantes, mortalidad por millón de habitantes, si queremos pues tasas, indicadores y no números absolutos, número de contagios, número de nuevos contagios, que ayer fueron casi 8.000, aún así no salimos bien librados. Se supone que ya pasamos el pico, pero ni siquiera hemos bajado el pico, porque nos quedamos en una meseta. Los países europeos suben al pico, se quedan 4 semanas en el pico, descienden y luego presentan rebrotes. En Colombia ya el gobierno nacional está anunciando un rebrote y este rebrote es un rebrote que va a dar en medio de una meseta, que no hemos podido bajar. Entonces imagínense la gravedad de la situación epidemiológica que nosotros podemos tener. Y la decisión política del gobierno explícita es, en términos coloquiales, sálvese quien pueda. Esto es problema de autocuidado. Nosotros cumplimos con notificar en la prensa que va a haber un nuevo pico y sálvese quien pueda. Ya hace rato se abandonaron las medidas. El gobierno no aceptó la renta básica, que fue una propuesta que nosotros hicimos. Nosotros desde el cuerpo médico acompañamos la propuesta de las cuarentenas iniciales, pero nosotros siempre que propusimos las cuarentenas, siempre, y eso está escrito en los documentos que nosotros dirigimos a los distintos gobiernos, no es posible usted hacer un confinamiento. En Colombia, cuando usted tiene un 60% de una población informal, si usted no acompaña eso de una política de inversión social, esa política de inversión social pasa por un subsidio, no solamente a la población informal y vulnerable, sino al pequeño y mediano empresario que cubre más del 80% genera más del 80% de los empleos en Colombia. Hay que hacer una política de protección del empleo, de pago de nóminas, como lo hicieron en Europa. Pues esto no se hizo. Pues evidentemente, ¿quién va a poder estar confinado? ¿De qué indisciplina social vamos a hablar en Colombia? Pues porque es que usted no puede dejar morir de hambre, usted tiene que salir a trabajar. Entonces, recientemente a mí me hacen una entrevista antier y me preguntan, bueno, pero entonces ¿usted cree que vamos a llegar a un confinamiento nuevamente ante el nuevo brote? Yo pues es que el confinamiento no es posible en tanto este gobierno se negó a una renta básica. Tiene que dar la gente no va a aceptar eso. Porque la gente dice, o me muero del hambre o me mata el virus. O me muero en la crisis que tengo en mi vida cotidiana, o me mata el virus y pues de algo se tendrá que, o me matará una bala. O hasta la negación del servicio un EPS, de algo se tendrá que morir uno. Ese es el pensamiento del pueblo colombiano. Uno escucha el argot y dice, pues me tocó salir a trabajar. Porque es que usted no puede decir que va a confinar a la población como si esto fuera los países nórdicos y como si esto fuera la clase alta de las élites del país. Esto es la gente tiene que salir a trabajar y el gobierno no tiene ninguna disposición de entrar a resolver eso. Por el contrario, está planteando una contrarreforma a todas las políticas sociales y económicas en el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, decir que si nos vamos a confinar o no, pues es que ya el gobierno colombiano dijo que no, ya dijo que esto es de autocuidado. Por supuesto, esto es de autocuidado y de resistencia. Esto depende de los colombianos,
porque el anuncio que nos están haciendo es que nada más van a hacer. Nosotros lo hemos exigido, hemos vuelto a poner sobre la mesa y hemos vuelto a decir, señores, las propuestas están sobre la mesa para mirar cómo se resuelve este problema. Pero es que usted este problema no lo va a resolver con las fórmulas con las que fracasó y se originó el problema. El problema del coronavirus, claramente, de acuerdo a la comunidad científica mundial, está generado, y eso de pronto es algo de lo que no tiene mucha conciencia la comunidad médica latinoamericana y la comunidad científica latinoamericana. Yo próximamente voy a lanzar un paper con los alemanes, donde hemos desarrollado esta tesis a fondo. El problema del coronavirus, dicho sea de paso, no quiero profundizar mucho ahí, es el resultado de una crisis civilizatoria que tiene que ver con la crisis climática. O sea, la comunidad científica mundial ha demostrado que este virus se desarrolla, es una zoonosis, como lo fue el H1N1, es decir, nosotros en los últimos 20 años en el mundo ya teníamos unos premudios, ya nos habían dicho esto se va a presentar, ya habíamos tenido el MERS, ya habíamos tenido la gripe porcina, la fiebre porcina que era el H1N1, que costó muchas muertes en México, en Colombia no alcanzó a tener ese impacto. Ya habíamos tenido una primera manifestación del coronavirus en el año 2003, sobre todo en los países asiáticos que ya han tenido la experiencia y han tenido que hacer los cambios de sus sistemas de salud para poder enfrentar estas epidemias en su momento. Tuvimos el ébola. Es decir, ya se venía presentando que esto iba a pasar. Y esto iba a pasar porque estos son zoonosis que la comunidad científica ha dicho se producen y evolucionan estos virus en los murciélagos y en las serpientes por el aumento de la temperatura del planeta, que es la gran discusión de la crisis climática. El calentamiento global como el resultado de toda la política extractivista y sobre todo, dice la comunidad científica, de la agroindustria. La agroindustria está fundamentada en la ganadería, en el engordamiento de cerdos, donde se utiliza de manera indiscriminada antibióticos, se juega con la naturaleza. La Organización Mundial de la Salud ha hecho varios anuncios de que no se puede seguir utilizando antibióticos de manera indiscriminada porque eso altera el equilibrio natural de esa fauna y aparte de eso, esa depredación de esa agroindustria, que entre otras cosas no produce la seguridad alimentaria ni la soberanía alimentaria en el mundo. El 70% de los alimentos del mundo lo produce el pequeño campesino, la granja pequeña. No es esa agroindustria, que sí depreda el medio ambiente y por esa vía estos virus han evolucionado biológicamente hasta los niveles de contagiosidad que nosotros hoy tenemos y este virus llegó a volverse así de potente ante los ojos impávidos de la ciencia médica que fue cooptada a nivel global por los intereses corporativos para desviar las investigaciones hacia los intereses de la industria farmacéutica en los negocios de la industria farmacéutica. Esto es una crisis civilizatoria del modelo neoliberal. Usted no puede resolver el problema que generó la crisis, es decir, el coronavirus no es el problema, es la manifestación del problema, es una de las manifestaciones del problema, es el origen del coronavirus. Yo a la comunidad científica, yo hago seguimiento de eso, trato de revisar los centros de pensamiento más importantes del mundo. Hace poco hicieron una publicación diciendo ya estamos viendo venir otro virus, ya estamos viendo venir la vacuna, porque usted puede conseguir esa vacuna, listo, nos demoramos, ya hay afirmaciones fuertes que dicen la vacuna llega hasta el 2023. Estamos en el 2020, entonces son 3 años, pero pues conseguiste la vacuna, viene un debate global sobre cómo vamos a hacer que esa vacuna sea un bien público, universal, democrático, de acceso democrático a la humanidad, que no sea de gasto de bolsillo de unas élites, sino que acceda a toda la población de manera universal y equitativa. Pero mientras eso va creciendo el otro virus. Entonces, lo mismo lo quiero extrapolar a la situación que tenemos en Colombia. Pretender resolver la crisis de la salud pública con los instrumentos de la ley 100 y el negocio de la salud es no solamente ingenuo, sino que ya es el nivel de perversión y desconocimiento profundo de este país. Se le advirtió al gobierno, ¿no? Y se le advirtió a la Corte Constitucional mediante documento que nosotros radicamos como sociedad civil, como una participación ciudadana frente a la declaratoria de revisión de constitucionalidad por parte del Alto Tribunal de Derechos Humanos respecto al decreto de emergencia
social, ecológica y económica del gobierno nacional que dio origen al estado de excepción para emitir ya más de 120 decretos. Esto es un país muy santanderista, mucho decreto, mucha resolución y poca solución, poca implementación y poca acción. Entonces, evidentemente, nosotros advertíamos, porque cuando revisamos este decreto, el gobierno claramente dijo, esto es un momento excepcional. Por eso estamos pidiendo que la Corte nos permita establecer un estado de excepción como la emergencia sanitaria, la emergencia social, económica y ecológica. Como es de excepción, quiere decir que usted tiene que tomar medidas de excepción. Y ellos mismos reconocen con la ley 100 y sus instrumentos del aseguramiento privado comercial no podemos resolver este problema. Pues eso dijeron allá, pero pues eso hicieron fue otra cosa. Miremos a ver cómo manejamos esto con las EPS. Pues el desastre no es mayor, pues simplemente por la resiliencia de la ciudadanía colombiana y también por el aupamiento de una opinión pública que se trata de desviar de otras discusiones en el país para no mirar que aquí lo que está en juego es la vida y que el problema es real y complejo, y por el negacionismo mismo de nosotros. Pero las EPS tienen 70.000 pruebas engavetadas, pues nosotros le advertimos que eso no va a funcionar. Usted no puede resolver la crisis más profunda de la salud pública en la historia del mundo y de Colombia a través de los generadores de la crisis más profunda de la salud pública sin el virus. Si las EPS no podían resolver sin y los resultados son apabullantes. Ayer estábamos elaborando un documento para la Corte Constitucional. En Colombia hubo el año pasado 1 millón de quejas por inatención. De esos 1 millón de quejas por inatención, en Colombia, este año, ante la Superintendencia de Salud, el primer semestre de 2019 hubo 336.000 quejas por inatención, y el primer semestre de este año ya vamos en 486.000 quejas por inatención, en un semestre. Si tú sumas a eso 750.000 solicitudes de información que los colombianos han radicado a la Superintendencia de Salud, supongamos pues que no son por negación de servicio, sino que están preguntando, lo cual quiere decir también que la gente no tiene, el sistema le niega algo para que usted tenga que ir a preguntar allá, o lo desinforman, o lo embolatan, o algo pasa allí, pero es un total de 1.250.000 quejas, peticiones, solicitudes de información a un sistema de salud en este semestre, con un sistema de salud que entre 1998 y 2010 tuvo 1.300.000 muertes evitables, cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, y ni cuenta nos dimos. ¿Quién se dio cuenta y quién estaba haciendo un escándalo en este país porque morían 1.300.000 colombianos entre 1998 y 2010? Les estoy diciendo cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia profunda. Entonces, evidentemente, cuando nos preguntan, bueno, y entonces el otro rebrote, el otro rebrote, ¿cuándo va a ser? Pues los epidemiólogos que asesoran al gobierno plantean que esto es en noviembre. El problema es que todas las proyecciones epidemiológicas han fracasado en el mundo. Cada que se hablaba del pico, el pico, el pico, y nunca se supo cuándo era el pico, porque los modelamientos están fundamentados en las concepciones médicas de los infectólogos y la transmisión del virus. Recientemente la revista The Lancet hizo una publicación en una editorial, que es la revista más importante del mundo médico a nivel internacional, diciendo, esto no lo estamos entendiendo como es. Y acotaron un nuevo concepto que no es nuevo en el mundo. Esto no es una pandemia, sino una sindemia. Sindemia quiere decir que la infectología se queda muy limitada, porque la infectología lo que estudia es el problema de la transmisión, entonces que las goticas, entonces que si el tapabocas, y lo que pasa es que lo que nos está mostrando esto es que esto es todavía más complejo. La sindemia se tiene que evaluar en términos de las condiciones socioeconómicas, porque es que aquí se está muriendo la gente pobre. Aquí se están muriendo en las poblaciones vulnerables, entonces aquí tiene que haber otro tipo de categorías de tipo social, económico y decisiones de política pública que se tienen que integrar en los modelamientos, y eso va mucho más allá de la ciencia médica infectológica, que es biomédica, que ha hecho aporte del mundo, pero que se queda muy limitada frente a la comprensión de este fenómeno. Entonces ellos lanzan esa discusión, que entre otras cosas le ha tocado replantearse a ese pensamiento médico que ha sido positivista y que de alguna manera ha sido muy funcional al modelo neoliberal en el mundo, todo el pensamiento médico, pues porque ya se dieron cuenta que esto es un desastre. El penúltimo
o hace por ahí unos 2 meses, el editorial de The Lancet, estoy hablando de la ciencia de punta en el mundo, es contra Donald Trump. Más o menos el editorial dice, a este señor lo reeligen, y este señor, por el poder global que tiene, va a acabar con la salud pública por el poder que él puede tener de influir a través de las corporaciones y el poder de los Estados Unidos en las decisiones multilaterales de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la preocupación es tal de que nos hemos equivocado, que pues no faltó el que dijo que están polarizando, que The Lancet está politizado. Pues si fuera Colombia hubiera salido algunos sectores bien pensantes a decir dejen la politiquería. La politiquería es que ya se dieron cuenta que es que la ciencia depende de las decisiones políticas en el mundo y que no podemos seguir con los ojos cerrados hacia gobiernos negacionistas frente a la crisis climática que fue reconocida ya por el panel científico de Naciones Unidas. La crisis climática era algo que ya había dicho hace mucho rato el movimiento indígena y medioambiental, resumido en la encíclica del Papa Francisco, donde esa crisis climática, decía Leonardo Boff, el gran pensador latinoamericano, del pensamiento latinoamericano, brasilero, enfrentado con Bolsonaro además, es un gran intelectual, el gran pensador del medio ambiente a nivel del mundo, asesor de la encíclica La Casa Común del Papa Francisco, decía, es que hay un problema en este momento, es que la Madre Tierra se va a defender de las agresiones del ser humano, de esta nueva especie. La Madre Tierra supera a la especie humana, y cuando la Madre Tierra se siente agredida, se sacude, y se sacude mediante maremotos, terremotos o pandemias para poderse deshacer de aquello que le hace daño, porque rompieron el equilibrio de la naturaleza. Eso mismo es lo que decía. Entonces él decía, los seres humanos podemos cambiar, lo decía hace más o menos 5 años, por 2 días, o por una autorregulación, una gobernanza planetaria distinta, que replantee los valores de la acumulación excesiva. Nunca la humanidad había tenido tanta acumulación de riqueza en tan pocos, que no tienen ni dónde gastársela, pues porque les tocaría irse para otra galaxia para poder gastarse toda plata. Entonces decía, vía la autorregulación de una gobernanza planetaria que cuide el planeta Tierra de la extinción, y ni siquiera el planeta Tierra porque el planeta no es el que se extingue la especie humana. Y lo segundo es vía la tragedia. El ser humano también puede entender vía la tragedia. Vía la tragedia cuando se vea solo ante la muerte y tenga que cambiar. Eso lo dijo hace 5 años cuando no había pasado eso. Para algunos eso era la fábula y la fantasmagoría del movimiento indígena de pensamiento mágico, pues el pensamiento mágico fue que en el 2010 el panel científico de Naciones Unidas, con los mejores científicos del mundo, reconocieron la crisis climática es una realidad. La emisión de gases de efecto invernadero y de carbono van a calentar el planeta Tierra y por esa vía va a haber varios desastres naturales. Uno de ellos es el coronavirus. Entonces, en ese sentido, esta ciencia global ya está preocupada y dijo, no, nos tocó pelear con Trump, nos tocó pelear aquí porque esto hay que cambiarlo, porque si seguimos en manos de este negacionismo como el del gobierno colombiano, ahorita se estaba hablando con la emisora de la Universidad Nacional esta mañana, me preguntaban sobre los excelentes resultados de la primera ministra de Nueva Zelanda, que tiene muy buenos resultados y ya lleva más de 100 días sin un solo caso. Yo dije, no, nos parece muy bien, eso es una monarquía constitucional parlamentaria como los países nórdicos, sistemas de salud públicos muy fuertes, pero yo, por ejemplo, veo al presidente Duque todos los días a las 6 y él parece en Nueva Zelanda y yo en Colombia. O sea, yo tengo una disonancia cognitiva, o él está en otro país o yo, que él me está hablando de Nueva Zelanda y yo estoy viviendo en Colombia. Entonces aquí hay como una cosa que no cuadra y usted no va a resolver una realidad tan grave como una mortalidad de 27.000 colombianos, que es muy alta, yo insisto, por millón de habitantes en Colombia. En Estados Unidos ya van en 200.000, pero Estados Unidos tiene mucho más población, tiene más de 300 millones de habitantes, si no estoy mal. Entonces, eso es muy alto. Es que métase eso en la cabeza, cualquier epidemiólogo tendría que estar alarmado. Yo no entiendo los expertos que asesoran al gobierno cómo pueden estar tranquilos. Si yo soy un asesor de un gobierno, siendo epidemiólogo, yo renuncio, digo, algo estamos haciendo mal o algo,
Eso es muy alto. Entonces ahí lo que les quiero decir es que en medio de ese negacionismo, usted no puede resolver el problema de la realidad epidemiológica y el problema del dolor de la pérdida de la gente con publicidad. Usted puede hacer toda la publicidad que quiera, puede decirle a los medios que hablen de otros temas, pero la realidad es apabullante, la realidad es la realidad. Entonces ese es el tema. En ese contexto negacionista, entonces la cereza del pastel es entonces niños y niñas y familias vamos a los colegios a estudiar. Entonces sacan unos protocolos, porque pues entonces la idea es, aquí se saca mucha resolución, mucho decreto, mucho protocolo, poca acción, poca concreción y poca inversión pública. Nosotros ya nos han atacado, a mí ya me han dicho que yo estoy contra los niños, que porque la salud mental de los niños y niñas, no nos han bajado de politiqueros, porque tomamos una opción y una posición frente a la vida. Nosotros siempre vamos a tomar una posición frente a la vida. Díganos lo que nos digan y matricúlenos en la corriente política que nos matriculen. No nos importa, así nos estigmaticen o no. Nuestra postura está claramente sustentada y demostrada en los hechos y empíricamente, y desafortunadamente hemos tenido razón, desafortunadamente, porque no hemos querido tener la razón en lo que hemos planteado. Entonces, ahora nos salen que los niños vayan a las clases, y vayan a las clases es esto que implica. Hay varios estudios en el mundo que se han hecho contradictorios. Hay unos estudios, este virus es muy nuevo y es bastante desconcertante. Por ejemplo, no entendemos por qué en el África este virus no ha arrasado. Ustedes no han escuchado, en el África no pasa nada. A los africanos los arrasó el ébola, el hambre y el virus no ha hecho estragos. ¿Qué pasa con el virus? Por eso la comunidad científica dice ahí nos estamos equivocando. Esto no es simplemente la transmisión de gotas. El virus, por ejemplo, tiene un alto nivel de contagio en América Latina, pero tiene menos letalidad. Es decir, la capacidad de matar es inferior acá que, por ejemplo, la de Europa. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a relajar porque el virus ha demostrado que deja secuelas. Es que estar en una unidad de cuidados intensivos no es bueno. Y estar hospitalizado y salir de allá no es bueno. La gente sale con trastornos de ansiedad, con estrés por el virus. Estrés ya se está describiendo. Miedo a contagiar, me voy a morir. Yo he hablado con gente que me ha dicho, estoy hospitalizado, Carolina, y todos los días pienso me voy a morir porque este virus es traicionero. Eso no es bueno tampoco, digamos, así la letalidad sea menor. Como no conocemos muy bien este virus, frente a los niños y niñas hay estudios contradictorios. Hay varios estudios que han manifestado los niños no tienen no tienen riesgo de mortalidad, no son transmisores del virus y no impactan las tasas de transmisibilidad del virus y el aumento del contagio porque no son transmisores, dicen unos estudios. Pero hay otros estudios en Estados Unidos que han dicho los niños son altos transmisores y los niños sí pueden alterar las tasas de transmisibilidad. Hay esas dos posturas. Que haya 7 estudios que estén en contra de que los niños y 3 que apenas digan que sí transmiten y 7 que digan que no transmiten, ese no es el problema, porque esto es desconocido. Pero existe en salud y en la ética de la ciencia médica el principio básico de la precaución. Si usted tiene dos conceptos que se contradicen respecto a un fenómeno nuevo que no entiende todavía la ciencia médica, usted tiene que actuar bajo el peor concepto. Usted no puede ir a experimentar. No, saquemos los niños a ver qué pasa. Y a ver si de pronto es verdad que no son transmisores y no, usted no puede experimentar con el ser humano y menos con los niños. Eso es un principio de la ciencia y la ética médica. Por eso nosotros no podemos salir a decir aquí vaya experimente a ver que de pronto se mueren o de pronto sí matan al abuelito. Porque de pronto el niño va, recoge el virus, pero es que además movilizar el sector educativo no es solo movilizar a los niños, usted moviliza ahí una cantidad de gente, moviliza docentes, los docentes tienen el riesgo claramente, usted moviliza ahí, moviliza las familias, los padres, conductores, transporte, usted moviliza ahí directivos, usted moviliza mucha gente. Entonces usted no puede estar diciéndole al país, vamos para un rebrote, autocuídate, pero ve y movilízate hacia la escuela. Cuando no tienes claridades y cuando no tienen la infraestructura en las escuelas.
aquí se reconstruye más fácil un CAI que una escuela o un hospital. Entonces, la infraestructura en las escuelas para mantener los distanciamientos de los niños. ¿Cuántos maestros extra requiere usted para que esa clase se pueda repetir varias veces porque tiene que tener menos niños por salón? Bajo el principio de precaución, usted tendría que actuar como si el niño sí fuera transmisor, así tenga estudios en el mundo que digan que no, porque es que usted tiene estudios que dicen que sí, y porque usted tiene un debate ahí todavía, y porque esto es nuevo, esto lo vamos a entender apenas más adelante. Esto no lo vamos a, lo vamos a entender más adelante cuando podamos mirar que retrospectivamente y prospectivamente qué pasó. Entonces usted necesita esa infraestructura. Usted puede sacar los protocolos, pues los protocolos los sacaron en el sector salud, los aplicaron. Si el sector salud, que es el sector de primera línea, no fueron capaces de implementar los protocolos de bioseguridad. La Contraloría hace poco ha dicho el 50% de médicas y enfermeras seguimos pagando los insumos de bioseguridad desde el punto de vista, los seguimos pagando de nuestros bolsillos. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero plantear es como, es decir, ¿qué garantía le va a dar usted al sector educativo? Ahora, hay otro análisis que hay que hacer, porque es que aquí hay que exigir las mejores condiciones para los niños, porque es que aquí nos hemos acostumbrado a que nunca hay condiciones básicas para la vida. Aquí están dadas todas las condiciones para la muerte, pero no hay condiciones para la vida, y hay que exigir las condiciones para la vida. Esto es una oportunidad en que este país se acostumbre a la muerte por todas las vías, por la vía de la bala o por la vía de la salud pública y mortalidad evitable con el 1.300.000. O esto es una oportunidad que este país transite hacia la vida. Entonces, ¿cuáles son? En este momento, en medio de esta confusión y este negacionismo, pues este gobierno no toma decisiones con base a la evolución epidemiológica. Cuando estaba el virus en el pico, esto estaba abierto y el presidente estaba hablando aquí, íbamos muy bien. No hay una correlación, digamos, eso está absolutamente claro. La decisión la tiene que tomar en la sociedad civil. Entonces, en este sentido, el tema de nosotros no recomendamos ese regreso porque nosotros no vemos las condiciones, no vemos la claridad. ¿Qué va a pasar el otro año? Esa es la discusión, porque lo que ya tenemos que estar generando son las propuestas alternativas desde el sector. Y si no lo proponemos nosotros, eso no lo va a hacer el gobierno. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, básicamente, yo voy a ir cerrando por ahí porque sí quiero dar un espacio a la conversación con ustedes, porque pues desafortunadamente os tengo que acompañar un tiempo muy corto, porque yo debo tener algo ahorita ya en 10, 15 minutos. Pero bueno, les agradezco. Doctora, mil gracias a usted por estar aquí con nosotros, por explicarnos la situación, por brindarnos su tiempo para el magisterio y todos y cada una de las comunidades educativas. Agradecerle por estas luces que nos da y el conocimiento que usted tiene para compartirlo. A los compañeros, si tienen algunas inquietudes, les acabo de escribir por el chat unas 3 preguntitas, como ella dice, el tiempo lo tiene ya muy agendado. Entonces, las preguntitas por escrito si quieren, o lo otro, y les pido el grandísimo favor a los compañeros, si vamos a hacer las preguntas, seamos concretos en la pregunta, directos a la pregunta para la doctora Carolina Corcho. ¿No hay preguntas? Mira, hay una pregunta que o tal vez Héctor, no la concreto. entendí y me Dale. disculpa, doctora. Mil gracias por estar aquí con nosotros, de verdad importante su exposición. Dice, el problema es el origen del coronavirus, pero ese origen, ¿realmente cuál es? Ese origen, ¿de dónde lo podemos nosotros como soportar o cómo lo podemos explicar a una comunidad educativa para decirle el origen del coronavirus está aquí y hoy lo tenemos en Colombia en estos sentidos, tal como usted nos lo explica? Gracias, Héctor. Otra pregunta, doctora, 3 preguntitas, las concretamos y respuesta. Otra pregunta, compañeros. Oiga, ¿alguna otra? Sí, conocer la opinión de la doctora frente a ese proyecto 010. Sí, claro que Listo. sí.
Y otra inquietud, Carlos, es sobre el tema de los protocolos. Sobre el tema de los protocolos, porque pues acá en el departamento, dentro de esta semana de desarrollo institucional que tuvimos, básicamente se Huila. orientaba y se dejaba la responsabilidad en de nuestro país. Pues es cierto que estamos entrando y se dice que los que mueren son los más pobres, pero de indigentes no se ha hablado a nivel nacional qué ha pasado con ellos, si de verdad a ellos les ha entrado el virus o no, o si ellos han muerto por esta causa. Edgardo. Sí, buenos días, doctora, gracias por su acompañamiento. Es vital, de verdad, para nosotros. Carlos, no diga indigentes, hay que decir habitantes de calle. Ay, Ciudadano hermano, es habitante que, de calle. Sí, discúlpeme, pero oiga, pues, hermano, pero en el país, tampoco, sí, sí. pero tampoco diga masacres, diga asesinatos múltiples. ¿No es que esa es la nueva jerga confundidora de este gobierno? Bueno, Sí, señor, discúlpeme. no, tranquilo. Doctora, es la situación que quisiera que nos deje aquí claramente diferenciado. Compañeras y compañeros, nuestra función en la escuela es una función pedagógica, es una función académica, pero resulta que con los protocolos nos cargan, entre comillas, nos adicionan mejor otro tipo de trabajos de carácter de salubridad, como hacer el testeo, como estar en control de temperaturas, y creo que hay que diferenciar. Eso no nos corresponde a nosotros, y doctora, pues dejar sentado a quienes que tenemos que exigirle ese otro tipo de acompañamiento en este proceso de lo que podríamos llamar la escuela del retorno. Gracias, doctora. Yo antes, porque tengo como varias preguntas. Espere, yo Doctora. respondo estas y luego sigo con las otras. Doctora, porque si no se me va. Esta enlaza con la... Sí, es que en el protocolo la belleza del ministro de Salud que nos da para los colegios es que en la aula el espacio debe ser de 1 metro entre los estudiantes. Imagínate vos, 1 metro. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el concepto de la sociedad científica respecto a semejante eminencia? Te agradezco, doctora. Bueno, como te digo, la distancia es de 2 metros. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En las circunstancias actuales, todo niño o niña tiene que tener tapabocas y el profesor también tiene que dictar clase en tapabocas. Para usted tener una distancia de 2 metros, usted no le caben todos esos niños en un salón. Usted tiene que dar la clase varias veces. La pregunta es, ¿contrataron más maestros o van a poner al mismo maestro a dar la clase varias veces? ¿Cierto? Eso es una primera pregunta que tienen que hacer. Porque lo otro es que la lógica de este gobierno es descargar la responsabilidad en los ciudadanos y en los otros y descargarse ellos de la responsabilidad del Estado y de la salud pública. El sistema de salud es el que tendría que hacer eso, pero ellos tendrían que hacer una inversión en infraestructura y la tendrían que estar haciendo ya. Ahora, ¿yo qué haría, por ejemplo, si fuera ustedes? La mejor manera de decirle al otro que está equivocado es presentarle una propuesta alternativa. Ustedes tienen que pensarse esto a largo plazo. La educación ya cambió, el mundo ya cambió. Los únicos que creen que el mundo no cambió son los gobernantes del mundo. Porque ellos hablan de la nueva normalidad. La nueva normalidad es peor que la antigua normalidad. Resistir a una realidad distinta, entendiendo que por los manejos inadecuados del gobierno colombiano esto podría propagarse mucho más. Ustedes tienen que pensar que la educación cambió. Ustedes tendrían que estar haciendo ya paneles con los expertos más fuertes en el tema pedagógico, médicos, economistas, educadores, de cómo se va a replantear el sector educativo de manera alternativa a hacerle la propuesta al gobierno. Este gobierno, usted lo único que les va a proponer es descargarle la responsabilidad bajo asuntos que materialmente son difíciles porque la infraestructura no la han adecuado. El contrasentido pedagógico de decirle al niño no se relacione, no hable, no se organice, la incomprensión de lo que es la conducta del niño, cómo los va a transportar. En el bus, entonces tiene que conseguir varios buses para que el niño vaya separado. Es que, como le decía yo a la señora alcaldesa a través de un Twitter,
porque me pareció, digamos, me indignó muchísimo y me indigna mucho cuando me llaman a decirme, es que los que protestan se van a contagiar. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. No han hecho lo que tienen que hacer. Ni el gobierno nacional ni distrital han hecho lo que tienen que hacer en garantizar los mínimos que se tienen que garantizar para que la gente coma, para que la gente tenga servicios básicos, para que la gente, digamos, tenga las condiciones. Y entonces también nos van a quitar el derecho a la protesta. Es que usted tiene igual riesgo de contagiarse protestando que montado en el Transmilenio o que estando en el transporte público. Entonces, en ese sentido, la discusión que tenemos que dar aquí es, ustedes tienen que mirar todos los eslabones de la cadena, desde que el niño sale de su casa, quién lo lleva, cómo lo lleva y dónde lo lleva. Entonces, tiene que duplicar el transporte. Llego allá, ¿cuántos salones más tiene que construir usted? Desde lo pedagógico, ¿cuál es el contrasentido pedagógico que vas a tener con ese niño? La correlación con la familia, las pruebas, los testeos que no están haciendo. Todo eso tiene, y eso se los quieren descargar a usted. Eso es lo que tiene que resolver el Estado colombiano y el gobierno, que no lo han querido resolver, no lo quieren resolver. Por eso es que ustedes no pueden lanzar a esos niños al vacío con este gobierno tan irresponsable, sino que rápidamente ustedes ya tienen que ir pensando esto a 2, 4, 5 años, a mirar cuál es la propuesta alternativa de la educación en Colombia frente a una nueva realidad que no quieren aceptar estos gobiernos del mundo. Y menos el colombiano. Ellos creen que es lo mismo. No, vamos muy bien, ya vamos reactivándonos. Yo una foto para una gente feliz, pues no entendí. Usted no es la tragedia en la que estamos. El mundo tiene que transitar a otra cosa. El sector educativo tiene que transitar a otra cosa. El sector salud también. Eso es lo que deberían ustedes estar haciendo este resto de año. Nosotros creemos que los niños no, los padres de familia responsables no quieren llevar. Las encuestas han mostrado que no van a llevar a los niños. No los van a llevar porque un padre de familia donde un día dijo al uno una cosa, luego otra, entonces el presidente dice que vamos muy bien, luego el ministro dice que vamos con un rebrote, luego la alcaldesa sale y celebra que porque Bogotá es la mejor ciudad del mundo en el manejo de la pandemia y que supera, mejor dicho, que superamos a los países escandinavos, luego entonces dicen que no es así, que tiene la mortalidad más, entonces la gente dice, bueno, pues la gente no es boba. La gente no es boba. El papá dice, no, esto está muy inseguro, yo no mando a ese niño. Pero ustedes tienen que ganar tiempo en construyendo ya un documento serio de fondo de cómo es que se va a manejar esto a mediano y largo plazo. Eso no lo va a hacer el gobierno. Eso tiene que hacer FECODE. Así como a nosotros nos ha tocado en salud, ¿qué estamos haciendo? Nosotros ya llevamos 3 años trabajando cómo es un sistema de salud alternativo. No lo va a hacer ni los partidos, ni los gobiernos colombianos, eso nos toca a nosotros ya lo tenemos pensado, tenemos claro, ahí tenemos un documento, sí, trabajamos en eso, ahí tenemos economistas, epidemiólogos, salubristas, la gente más experta del mundo comparando sistemas de salud, venga, miremos cómo es que va a funcionar esto. Esa, digamos, es como mi recomendación central para el paso a la acción que habría que hacer allí. Y lo otro, que me preguntaban, proyecto de ley 010, eso ya es el colmo, eso es el colmo. Entonces yo llego y constato que hay una crisis en el sistema de salud y constato que la crisis del sistema de salud tiene que ver con estas intermediarias, con que desmonté la salud pública, la atención primaria en salud, pero entonces luego voy y presento un proyecto de ley del Congreso de la República para profundizar los elementos de la crisis. Eso es. Y eso tiene que ver también con un vacío. Yo de vez en cuando, pues también por mi segunda profesión, soy analista política, por la segunda profesión que ejerzo en las ciencias sociales y en la Corporación Sur. Eso tiene que ver que yo no creo que este gobierno sepa para dónde vaya. Yo creo que este gobierno está desconcertado. Está desconcertado porque se quedó sin una agenda política, discursiva, mala o buena, no importa, ellos la tenían con la seguridad democrática, ahora no la tienen. Entonces tiene que decir algo que les permita, porque es que usted no puede sostener el poder a punta de bala. El poder requiere legitimidad, propuesta, ideas. En ese sentido, ellos lo que dicen es, bueno, entonces la ciudadanía tiene una sensibilidad frente a la salud, vamos a decir que hay una reforma a la salud. Y empiezan de una vez con toda una actividad propagandística a decir mentiras. Es mentira que se van a acabar las EPS, eso es mentira. Que van a implementar la medicina familiar, es mentira. Que vamos a fortalecer la salud pública, eso es mentira.
Nosotros hicimos un documento de fondo de 30 páginas, muy serio, para que ellos vean que es que esta discusión es seria, que es que nosotros no solamente estamos arengando allá diciendo abajo el 010. Entonces les cogimos artículo por artículo. Señor, esto es inconstitucional, esto no tiene nada que ver, esto para que se pongan serios y nos den la discusión seriamente. A nosotros no nos van a venir aquí con eufemismos a decir mentiras y a enredar a la gente. No es verdad que se acaban las EPS y no pueden seguir diciendo esa mentira al país. No las van a acabar, las van a fortalecer. Están diciendo una serie de asuntos inconstitucionales, como que los recursos públicos de la salud pueden ser privados. Eso no lo permite la constitución política de este país. Ellos lo pueden hacer prevaricando, pero ya legalizarlo es el colmo. Están atribuyéndose funciones que el Congreso de la República no debe tener, y aparte de eso están proponiendo que acabemos los regímenes especiales. Entonces dígame usted, un trabajador de Ecopetrol. Ecopetrol en este momento en el ranking del Instituto Nacional de Salud tiene, ¿sabe cuántos afiliados tiene Ecopetrol? Aproximadamente 70.000 afiliados y ha hecho 450.000 pruebas para hacer seguimiento a sus familias, a toda su gente y todo. Medimax tiene 3 millones de afiliados y ha hecho apenas 29.000 pruebas. ¿Quién se va a ir de un régimen especial a esto? Que nos toca vivir a los colombianos. Es que si tuviéramos un sistema universal, hasta ustedes pensarían en desmontarlo de ustedes, ¿no? Vámonos para allí, que es para que todos seamos iguales. ¿Pero de dónde? Ustedes no están bien tampoco en salud, pero pues vamos a irnos como para dónde, como a nombre de que nos vamos a ir a Medimax. Pero aparte de eso, yo sí quiero hacer énfasis, a mí me tiene un poco desconcertada lo de Bogotá, porque Bogotá tiene toda la plata del mundo para plantear algo alternativo y distinto frente al manejo de la salud. Pero entonces la propuesta es, cojamos el PRAS, que es la propuesta de testeo del Gobierno Nacional. El PRAS es la propuesta de testeo que las EPS dicen que van a hacer. Y entonces en Bogotá le cambiamos el nombre por DAR. Y la gran propuesta es que las EPS hagan las pruebas y que hagamos el seguimiento. No, señores, pero uno tiene que ser creativo. Si uno es alternativo y tiene la plata a manos, seamos creativos, hijos. Pero ¿por qué ese miedo al cambio? A hacer cosas distintas que se pueden hacer. Cuando Capital Salud en este momento es la EPS del régimen subsidiado que menos cumple, está a cargo el distrito. El distrito no es capaz de controlar su propia EPS. Y entonces va a controlar, dice que va a controlar las demás EPS y que con eso va a resolver el coronavirus. Yo entiendo eso de Duque, porque ellos son la ley 100. Pero si se gana, el poder es para cambiar, para hacer cambio, hay que ser creativos, empezar a pensar en alternativas distintas, señores, pero entonces que la CP, por favor, cuando se han presentado propuestas muy creativas con los billones de pesos que hay en Bogotá, para los niños, para el sistema educativo, hagamos esto es una oportunidad para hacer muchos cambios, mucha innovación de política pública, no podemos seguir en el neoliberalismo, señores, por favor. Pero bueno, eso ya son mis propias indignaciones frente a esto. El tema es que ese es el mensaje que les quiero plantear sobre todos estos asuntos, digamos, que ustedes están tratando. Entonces, yo para terminar quiero agradecerle mucho la invitación, ponerme a disposición de ustedes para seguir compartiendo, discutiendo y mirando a ver cuándo podemos seguir pues conversando sobre estos asuntos de interés de la opinión y respaldando obviamente la decisión y la fortaleza de ustedes de mantener una postura en defensa de la vida.